A principios de febrero, desde nuestro grupo municipal, solicitamos por escrito al área de alcaldía información acerca de las gestiones que este consistorio estaba realizando ante la oportunidad que generan los fondos europeos Next Generation, que indican que el 30% de estos fondos deben ir destinados a entidades locales. En una breve respuesta nos comunicaban que los proyectos se estaban identificando dentro de la agenda urbana, faltando concreciones en cuanto a las líneas subvencionables. Nos estamos jugando una importante fuente de financiación pública para el futuro de Baracaldo. Y una vez más, el PNV, con la colaboración del PSE, pretenden que las fuerzas políticas de la oposición, al igual que sectores y colectivos organizados en nuestro pueblo, seamos meros espectadores de la gestión pública. Aún así, y en este contexto, desde EH Bildu hemos registrado una batería de propuestas que presentamos hoy públicamente para optar a esta financiación de los fondos europeos para nuestro pueblo, para Baracaldo. Dentro del ámbito de la transición ecológica, proponemos, por ejemplo, la descontaminación y recuperación de los suelos contaminados por lindano, o un estudio y un proyecto de futuro para la celda de lindano, que está situada en el Monte Argalario, que es provisional desde el año 2002 y que alberga esta sustancia contaminante. También proponemos, por ejemplo, la creación de un equipo municipal permanente de limpieza de montes, caminos, pistas forestales, ríos y manantiales. Eso en cuanto al ámbito de transición ecológica. En cuanto a materia de transición digital, entre otros proyectos, presentamos un programa de apoyo a la digitalización del tejido asociativo y del sector comercial de cercanía, o un programa de mejora en la conectividad de Internet para los centros públicos de enseñanza, tanto primaria como secundaria, o, por último, una línea de ayudas a la conexión a Internet y compra de material informático para familias con más necesidades y así evitar, de alguna manera, la brecha digital. Dentro del apartado de resiliencia social y económica, entre otros proyectos, planteamos incluir al barrio de Burtzeña dentro del programa de regeneración social Opengela, que es financiable también con estos fondos, para su regeneración social y arquitectónica.